pensemos encontrar esta célula en sangre periférica, es la célula con morfología de la serie eritroide más primitiva, y la vamos a encontrar en médula ósea. Pero la idea de mostrarles ahorita es para que vean, ya vayamos preparando eh, nuestro aprendizaje en sentido de que el eritrocito proviene de una célula nucleada. Ya lo sabíamos, pero sufre procesos de maduración que van a llevar a eventos tanto citoplasmáticos como nucleares en este propio precursor. Entonces, la célula con morfología definida más primitiva en la médula ósea es el proeritroblasto. Y se lo observa así, una célula muy grande, con una cromatina muy inmadura, laxa, granular, fíjense, es muy granular, ¿no? Poco epignótica, tenemos un esbozo de nucleolo no bien definido, pero se lo puede apreciar. Un citoplasma muy basófilo por la alta intensidad de síntesis, o perdón, la alta tasa de síntesis que está realizando a través de su sistema o su maquinaria de síntesis, ribosomas, aparatos Golgi, en fin, todo lo que tiene en este momento y hasta que termina la maduración. Recuerden que el eritrocito maduro ya no tiene aparato de síntesis, ya no tiene núcleo, evidentemente, y toda su maquinaria de síntesis ha cesado. Pero el eritroblasto tiene una alta intensidad de síntesis, una alta capacidad de síntesis, y por eso el citoplasma es muy basófilo, ¿ya? Un núcleo muy central, una característica de los precursores hasta que empiezan a madurar, más allá del eritroblasto basófilo, que lo veremos en un rato, una característica es que el núcleo es muy central. A medida que va madurando, el núcleo se va pegando hacia la membrana para luego prepararse a la extrusión nuclear, ¿no es cierto? Es decir, la salida del núcleo. Entonces, esta es la idea de esta diapositiva, que vayamos comprendiendo de dónde viene un eritrocito. Viene de una célula nucleada que está en la médula ósea y que va a sufrir procesos de maduración. De hecho, fíjense, en la sangre medular tenemos eritrocitos, ¿no? Va a sufrir procesos de maduración y que van a terminar con la salida del núcleo, y finalmente vamos a tener una célula sin núcleo, que va a ser el eritrocito circulante. Luego, claro, sucede lo que les decía, ¿no? Eventos madurativos, la célula se vuelve un poco más pequeña, con un núcleo más condensado en cuanto al tamaño, y hasta el material nuclear mismo es más condensado, ya no es tan granular. Si recordamos esto, fíjense, es muy granular la cromatina, es muy homogénea, es un poco pignótica, en fin. A medida que va madurando el núcleo, va volviéndose más pignótica, más intensamente coloreado, y ya se empieza a ver puntos de oxicromatina entre medio de la cromatina madura. Obviamente todo esto va a suceder en etapas madurativas que la veremos durante el capítulo de tropoiesis en la teoría. Y luego tenemos, claro, perdón, un detalle más. Cuando hablamos de eritroblastos basófilos, vemos que el citoplasma aún sigue siendo basófilo. De ahí viene el nombre también. Aún sigue siendo basófilo, quiere decir que tiene unidad por colorantes básicos. Todavía tiene esa capacidad. Eh, a medida que va madurando, va a ir perdiendo esa basofilia en el citoplasma y eh, se va a hacer más acidófilo. ¿Alguien está hablando, chicos? Bueno, ya están aceptados. Si necesitan interrumpir por algo, hablen mejor, chicos, porque no logro ver el chat cuando está en presentación completa. No hay problema, me intervienen, no pasa nada. ¿Está bien? Bueno, entonces decíamos que a medida que va madurando la célula, va a ir perdiendo esa basofilia en el citoplasma. ¿Se dan cuenta? El núcleo todavía sigue siendo central, pero su basofilia y el citoplasma no es tan basófilo. Tenemos aquí otro eritroblasto basófilo, su citoplasma todavía es basófilo. Y a medida que va madurando, también se dan cuenta, el núcleo va condensándose, se hace más pequeño. ¿Por qué toma esta coloración plumina? Es porque ahora ya hay un equilibrio entre la actividad de síntesis que está llevando a cabo por su maquinaria, ribosomas, aparato de Golgi, retículos, todo esto, esa es su gran capacidad de síntesis que está llevando, y además ya hay hemoglobina en cantidades importantes, y ambos elementos, tanto la maquinaria de síntesis que tiene afinidad básica y la hemoglobina que tiene afinidad ácida, le dan esa coloración policromatófila, por eso se dice varios colores, ¿no es cierto? Esa es la razón de la policromatofilia, y a eso se llama eritroblasto policromatófilo.
¿ya? A eso se le llama eritroblasto policromatófilo. Bueno, creo que ya estamos todos ahora sí. Doctor, ¿este puede volver a explicar, por favor? Aquí. Sí, sí, no hay problema. Lo que les decía que a medida que va madurando, vamos un poco atrás incluso, a medida que va madurando la célula, esta basofila, es decir, esta afinidad por colorantes básicos que tiene el eritroblasto, va perdiéndose. Esta coloración básica en el citoplasma se debe gracias a la gran actividad de síntesis que tiene su maquinaria. Como les digo siempre, la basofilia en el citoplasma está dada por ribosomas, por aparato de Golgi, por retículos endoplasmáticos. Ellos dan la basofilia, sobre todo porque en ambos casos, tanto el retículo como el aparato de Golgi tienen tachonadas estructuras ribosomales. Entonces el ribosoma es muy afín por colorantes básicos. Y por eso que el citoplasma, cuando una célula realiza gran actividad de síntesis, se vuelve azul. Por eso tiene la basofilia. Bueno, a medida que este eritroblasto va madurando, va a ir perdiendo esa basofilia. Y además, ya la maquinaria de síntesis misma del eritroblasto ha empezado a hacer síntesis de hemoglobina. ¿Se dan cuenta? Ya ha empezado a tener cantidades importantes de hemoglobina. Y la hemoglobina tiene afinidad por colorantes ácidos. Y toda la maquinaria de síntesis tiene afinidad por colorantes básicos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a dar cromáticamente esto? Varios colores, una policromatofilia, que decir que está en varios rangos de colores, varios rangos de afinidad de colores. Ya no es solamente básico, ya no solamente es ácido, ahora es de básico a ácido, perdón, de ácido a básico, y pasando por todas las tonalidades. Por eso es policromatofilia, quiere decir que tiene afinidad por muchos colores. Gracias a que a esa mezcla que tiene ahora entre una cantidad importante de hemoglobina y además ya tiene, además tiene todavía su aparato de síntesis, ribosomas, todo trabajando, todavía las tiene ahí, ¿no? Y otro dato importante en los eritroblastos policromatófilos es que ya el núcleo empieza a hacerse más pequeño, se empieza a condensar, se hace más chico. Y luego, un día que vaya madurando, va a ir pegándose a la membrana para ser expulsado. Y aquí tenemos otro eritroblasto policromatófilo. ¿Alguna duda? ¿Se han dado cuenta de lo que significa? ¿Alguna duda, chicos? No, doctor. Ok, muy bien. Entonces, miren, ahora qué va a pasar. Después de ese, a ver, vamos a repasar las etapas madurativas para que vayan en la cabeza teniéndolas. Tenemos la primera, todo esto en médula ósea. Tenemos el proeritroblasto, tenemos el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo. Y ahora estamos viendo el eritroblasto ortocromático. El eritroblasto ortocromático, fíjense, un núcleo ya sumamente condensado, compactado, no solamente en cromatina, sino incluso en tamaño. El núcleo se ha hecho mucho más pequeño. El material nuclear ha sido condensado, ha sido compactado y se va pegando hacia la membrana citoplasmática. Y fíjense cómo empieza a volverse irregular la membrana. Es que como si estuviera dando a luz el eritroblasto y va a salir el núcleo. Entonces se produce una deformación en la membrana citoplasmática porque el proceso es realmente traumante para el eritrocito. Tiene que expulsar ese pedazo de núcleo a través de las fenestraciones que tiene la membrana citoplasmática del eritroblasto, pero sin romperla. Entonces realmente es un proceso traumático para esta célula. Va a expulsar el núcleo, pero ya es prácticamente rico en hemoglobina. Fíjense, por eso ya no tiene un citoplasma basófilo, ya no está con maquinaria de síntesis, por lo tanto, ya no capta colorantes básicos y ya su contenido es rico en hemoglobina, prácticamente solamente hemoglobina. Vamos a ver que aún le van a quedar algunos restos de maquinaria de síntesis, pero totalmente desorganizado, ya no funcional, ¿ya? Bueno, ese es el eritroblasto ortocromático. Les cuento que eritroblastos ortocromáticos aún pueden encontrar incluso en sangre periférica ante una demanda muy grande que tuviera la médula ósea para reemplazar
pérdidas importantes en sangre, por ejemplo, por una hemólisis o por una pérdida aguda de sangre, es muy probable que aparezcan eritroblastos ortocromáticos. Algo que también hay que tener bien puntualizado es que una vez que una célula no completamente madura, pónganse incluso un ortocromático, salga a sangre periférica, ya no va a madurar ahí. Los eventos madurativos tienen que se dan lugar en la médula ósea, no en sangre periférica. O sea, llegó a sangre periférica como ortocromático, se quedará como ortocromático. No va a perder el núcleo en sangre periférica. Lo mismo sucede para todas las células sanguíneas, es decir, igual tenemos, por decirles, en la serie blanca un promielocito, un mielocito, una célula inmadura, que por alguna razón migre a sangre periférica, en sangre periférica ya no va a madurar, se va a quedar así. ¿Sí? Si no, no tuviéramos tantos problemas con las enfermedades proliferativas, si es que la maduración podría continuar en sangre periférica, no seríamos tanto problema. El asunto es que la maduración de las células sanguíneas se da solamente en la médula ósea y en los órganos linfoides, como hemos estado viendo, pero eventos morfológicos ya no se van a completar en sangre periférica. ¿Ya? Bueno, ahora que hemos visto lo que significa este proceso de maduración y hemos comprendido que los eritrocitos vienen de una célula nucleada que sufre eventos madurativos durante sus etapas medulares, veamos qué pasa con los eritrocitos cuando ya los observamos a nuestra tinción de Maillard-Wargien. O sea, los vemos de este modo, muy uniformes. Por eso decíamos en las anteriores clases, decíamos que era importante hacer una revisión con lente de menor aumento para ver esto precisamente, una distribución homogénea de las células, no solamente territorialmente, sino en cuanto a tamaño y en cuanto a forma. Y el lente de 10 nos da esta visión, ¿no? Eritrocitos normalmente distribuidos en tamaño, forma y territorialmente. Eritrocitos normales, fíjense, todos muy uniformes, ¿ya? Siempre muy uniformes. Esto es lo que quiero ver con el lente de 10. Cuando no están uniformes y tengo de varios tamaños, grandes, pequeños, medianos, de todo tamaño y normales también, ¿qué fenómeno se llama eso? ¿Qué le decimos? Puede ser doctora normal o una mutación. Más allá de eso, es decir, el término que usamos un término. Macrocitosis. Se llama anisocitosis. Se llama anisocitosis. ¿Qué es entonces la anisocitosis? Alteraciones en tamaños, ¿no es cierto? Alteraciones en tamaños. Quiere decir que si yo en esta placa que estoy viendo así, en un lente de menor aumento, encuentro y empiezo a ver eritrocitos grandes, pequeños, normales, de todo tamaño. Obviamente que esto es una costumbre ocular, es decir, nuestro ojo va a empezar a acomodar y a valorar qué es tamaño normal y qué no es tamaño normal de acuerdo al trabajo y experiencia que vamos adquiriendo. O sea, no me pongo a medir eritrocitos en el microscopio, ¿no es cierto? Es parte de la práctica y del entrenamiento visual. Pero bueno, con ese momento yo me doy cuenta fácilmente de que un campo microscópico no me presenta uniformidad en tamaños para los eritrocitos y yo digo hay anisocitosis. Lo mismo podría decir alteraciones en las formas y encuentro de formas muy diversas, no solamente redondeadas como estamos viendo ahí. Y si encuentro formas diversas, ¿qué término usamos? Poiquilocitosis. Perfecto, poiquilocitosis, así es, poiquilocitosis. Muy bien. Vamos bien. Entonces, los eritrocitos, por algunas razones, pueden empezar o pueden presentar algunas inclusiones, y esto es lo que les voy mostrando, precisamente les muestro las cosas que pueden aparecer en los eritrocitos. No son rutinarias, no son normales. Aquí estamos viendo unos elementos que se llaman corpúsculos de Howell-Jolly. Los corpúsculos de Howell-Jolly son unos restos de aparato de síntesis, de maquinaria de síntesis, o a veces también son restos de material, sí, material nuclear, y que se quedan condensados, pero no han sido totalmente desintegrados, degradados como debería haber sucedido. Y claro, ¿qué es lo que nos denota? Nos denota sufrimiento medular. Quiere decir que hay alguna razón, alguna explicación que está condicionando que
el eritrocito madure de una manera anormal, muy rápida, muy lenta, como sea, pero no está llevando a cabo un proceso de maduración nucleocitoplasmática muy sincronizado que ese día. Y puede ser por algunas razones, puede ser por razones nutricionales, déficit de vitamina B12, ácido fólico, puede ser por alteraciones ya displásicas, veremos en algunos momentos cuando tengamos clases más adelante, los síndromes mielodisplásicos dan muchas alteraciones morfológicas en los eritrocitos, se llaman diseritropoiesis. Entonces, elementos pueden empezar a presentarse. Y por diversas razones, como les digo, nada de lo que vemos ahorita, excepto parásitos intraeritrocitarios, podemos relacionarlos con una enfermedad. O sea, no porque yo vea corpúsculos de Howell-Jolly puedo decir que tiene déficit de vitamina B12 o ácido fólico o hierro, o que tiene un síndrome mielodisplásico. Son elementos para investigarlos y para que evidentemente sus médicos empezarán a trabajar y a ver qué es lo que está haciendo de que este paciente produzca o presente estas inclusiones. ¿Sí? Esto se llama un corpúsculo de Howell-Jolly. Esto es sí, diga. ¿Está bien? Bueno. Doctor, Sí, una vez más podría volver a explicar lo de los corpúsculos, por favor. claro, claro. Gracias. Estos corpúsculos de Howell-Jolly, entonces les decía que pueden ser elementos que vengan o de la compactación de material nuclear y que ha quedado sin terminar de ser expulsado, o a veces también se los presenta visualmente como restos de la maquinaria de síntesis, sobre todo ribosomas condensados, compactados, y que toman la coloración muy básica, ¿no es cierto? Por eso tienen ese color, es muy básico. ¿Qué nos representan? Como les digo, no los asociemos con una patología en particular, sino los asociamos como a un defecto o a alguna situación que está produciendo esto, pero no los vamos a asociar a patologías. Pueden estar presentes porque haya una falla nutricional, por falta de vitamina B12, ácido fólico. Puede ser porque haya componentes ya más serios como displasias medulares en los cuales hay alteraciones en los procesos madurativos y puede suceder. Estas se llaman inclusiones intraeritrocitarias. Como les digo, no relacionemos, a veces siempre se comete este error y dice, oye, esto lo voy a relacionar y si yo veo es porque tiene tal patología. No, exceptuando la presencia de parásitos, que eso es sumamente concluyente, el resto de estas cosas, inclusiones eritrocitarias, no las puedo relacionar con una patología en particular. Son datos para ser investigados porque estarán apareciendo. Pero el caso esto de los corpúsculos son, entonces, restos condensados de material nuclear que han aparecido ahí, deberían haber sido expulsados, degradados, no lo han hecho. O si no, de la maquinaria de síntesis también, ribosomas, sobre todo compactados o condensados. Ahora, la idea es, ¿por qué no salen y por qué se quedan ahí? Por eso, precisamente, porque ha habido una asincronía en la maduración nucleocitoplasmática. Una de las dos situaciones no ha funcionado bien y a veces lo más complicado, o lo más corriente en realidad, perdón, es una falla en la maduración del núcleo. No necesariamente porque exista un proceso proliferativo maligno ni nada por el estilo. A veces solamente una falta de vitamina B12 o ácido fólico puede producir una mala sincronización en la maduración del núcleo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, otro elemento que tenemos y que se observa con alguna frecuencia se llama formación Rolex. Si se dan cuenta, en la anterior clase habíamos dicho que por eso cuando veíamos los extendidos los veamos con menor aumento para observar este tipo de eventos. Esta formación Rolex se da porque los eritrocitos pierden su carga, o no es que pierden, sino que se amortigua su carga eléctrica. ¿En qué sentido? Los eritrocitos tienen un potencial Z de membrana que está dado por la presencia de ácido ciálico en la membrana del eritrocito, y esos residuos de ácido ciálico le confieren una carga negativa. Entonces los eritrocitos, al tener todos carga negativa, hacen de que no puedan atraerse entre sí, ¿no es cierto? Se repelen y tienen cierta distancia y por eso guardan cierta distancia y no van a estar unos sobre otros. Pero hay situaciones en las cuales algunas proteínas, sobre todo los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, fibrinógeno, factor de necrosis tumoral, ferritina, ya les dije, algunos de ellos
van a bloquear ese diferencial, ese potencial Z de membrana, y el eritrocito ya no va a tener, ya no se va a repeler, sino más bien van a empezar a atraerse uno con otro. Y van a formar esto, las pilas de monedas, ¿ya? Y eso se llama formación Rolex. Y se los puede observar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Con qué lo relaciono? O a veces puede suceder incluso con grandes cantidades de gamma globulinas. Muy importante la apreciación de esto cuando hay pacientes que tienen un proceso proliferativo que se llama mieloma o plasmocitomas. Empiezan a producir gran cantidad de inmunoglobulinas de manera clonal, sin estímulo antigénico a sus linfocitos, y esas gamma-globulinas pueden producir este evento. Entonces aparece la formación Rolex. No ve al microscopio y se ve tal cual, ¿no? Y eso se llama formación Rolex. O imagínense un paciente en un proceso infeccioso inflamatorio muy severo, un choque séptico, donde hay gran cantidad de reactantes de fase aguda, puede suceder esto mismo, ¿ya? Eso se llama formación Rolex. Doctor, entonces esta formación de Rolex se relaciona con las gamma globulinas. Entre otras cosas, sí. Como les digo, entre otras cosas, sí. La presencia de cualquier reactante de fase aguda o cualquier proteína que sea capaz de modificar ese potencial de membrana va a generar el evento de aglutinación, de amontonamiento de eritrocitos uno sobre otro, de las pilas de monedas. ¿Ya? Cualquier evento de esas proteínas. Ahora, hay uno que favorece más bien eso, es decir, el distanciamiento, y es la albúmina. ¿Ya? O sea, se dan cuenta que hay un equilibrio entre albúmina y globulinas, ¿no es cierto? La albúmina más bien favorece el mantener ese potencial Z de membrana entre los eritrocitos. Entonces, es también normal, no normal, pero es corriente, encontrar en pacientes con hipoalbuminemia, imagínense un quemado intenso, buena extensión del cuerpo quemado, donde hay una pérdida importante de albúmina, van a presentar formación Rolex en sus eritrocitos, no porque haya gamma globulinas producidas de manera clonal ni nada por el estilo, sino porque ha bajado la cantidad de albúmina y se ha mantenido la cantidad de globulinas. Entonces eso hace de que evidentemente esas globulinas generen mayor atracción de eritrocitos entre sí. Ah, ya, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les decía, ¿no? Si yo veo parásitos dentro del eritrocito, eso sí lo voy a relacionar con malaria, o sea, no me queda otra, porque estoy viéndolo al parásito, pero la enfermedad no me la está provocando el eritrocito, me la está provocando el haber visto al parásito, ¿no? Esas son las inclusiones parasitarias, pero esto sí lo puedo relacionar directamente con una enfermedad. Las otras alteraciones no. Esto tampoco, por ejemplo, son punteados basófilos. También pueden ser restos de mitocondrias, pueden ser restos de material de síntesis no degradado, porque recuerden que al final, después de que se expulsa el eritroblasto, después de que el eritroblasto, decir, que el núcleo del eritroblasto ortocromático es expulsado, debería después de desintegrarse todo ese material que ha quedado residual y el eritrocito dejar de tener esta especie de basura, si ustedes quieren. Pues no, le va quedando estos restos y aparece esto que se llama punteado basófilo. Y este punteado basófilo, otra vez, no lo vamos a relacionar con una enfermedad en particular. Se observa con alguna frecuencia en pacientes que están intoxicados con plomo o algunos metales pesados. Entonces empieza a aparecer esto por alteraciones evidentemente en esos casos, por alteraciones en la síntesis de hemoglobina y activación de ribosomas, ¿no? Tenemos otras alteraciones, dacriocitos, se llaman, o en forma de lágrima, se llaman dacriocitos, parecen unas raquetas. Igual, otra forma en la que igual podríamos observar los eritrocitos con alteraciones. Todos estos que se llama poiquilocitosis, el evento de encontrar diferentes formas se llama poiquilocitosis. También puedo ver eliptocitos, fíjense, formas elípticas. Entonces digo, eliptocitosis, ¿cuánto? No sé, 2, 3, 4 cruces, como veamos, y aparte, como les digo, de entrenamiento visual. Claro, el encontrar eliptocitos de pronto siempre hace parar las orejas y parece que estuviera relacionado con una membranopatía congénita que se llama eliptocitosis hereditaria. No es frecuente en nuestro medio, para nada, pero bueno, está ahí dentro de las probabilidades. Entonces, encontrar una gran cantidad de eliptocitos
hace sospechar y se hacen otros estudios para confirmar la eliptocitosis. De otro modo, si no hay esta enfermedad congénita, simplemente queda como una alteración producida por quizás déficit de vitamina, o perdón, quizás déficit de hierro, por decirles algo. Pero ya da la alarma, ¿no es cierto? Eliptocitos en gran cantidad. Haremos otras pruebas para confirmar la eliptocitosis hereditaria. Otro que es muy similar, los esferocitos. La misma idea. Tenemos una célula esférica. A ver, esto lo trasladaremos un poco a 3 planos. Yo estoy viendo ahorita 2 planos, ¿no es cierto? Solo estoy viendo 2 planos. Bueno, si yo me imagino este eritrocito, la forma de qué tuviera. Denle una forma. Si yo me imagino sacándolo y viéndolo de todo lado, ¿qué forma tendrá ese eritrocito? ¿Como esfera, doctor? Forma esférica. Esfera. Es una esfera, exactamente. Va a aparecer como una esfera. Exacto, va a ser una esfera. Y normalmente el eritrocito, ¿qué debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Qué forma tiene el eritrocito normalmente? A ver, chicos, ¿qué forma tiene? ¿Como en forma de disco? ¿Perdón? ¿En forma de disco? Un disco bicóncavo, ¿no es cierto? Un disco bicóncavo. Sí. Chicos, denme 30 segunditos, por favor. Denme 30 segunditos. Ahora sí. Bueno, entonces, normalmente debe ser un disco bicóncavo para que deje pasar esta luz, ¿no es cierto? Es la idea. Pero por algunas razones, cuando veamos la parte teórica, verán que existe igual otra membranopatía que se llama esferocitosis hereditaria, que es más corriente que la eliptocitosis, pero que igual es poco frecuente en nuestro medio. Pero hay, no crean que no he encontrado, hay esferocitosis y es hereditaria, entonces se transmite a través de un proceso hereditario recesivo y aparecen familias con descendientes que tengan descendientes con esferocitosis hereditaria. Normalmente es la falta de codificación para algunas proteínas del citoesqueleto de la membrana del eritrocito, sobre todo la espectrina, anquirina, palidina, en fin, vamos a ver todo eso en nuestras clases ya de teoría. Entonces, son los esferocitos, pero tampoco los vamos a decir que son 100% de la esferocitosis hereditaria. Es una llamada de atención, perfecto, pero y ahí los tiene, esferocitos. Fíjense en esta otra placa, esferocitos, pero montones. Esto ya me hace pensar de que realmente, eh, me hace pensar realmente de que aquí parece que hubiera esferocitosis hereditaria. Miren, no es uno, no es dos, son muchos eritrocitos esféricos. ¿No es cierto? Ahora aquí tenemos los eventos que decíamos anisopoiquilocitosis. La anisocitosis, ¿qué era? ¿Qué era la anisocitosis? Por el Los tamaño. glóbulos blancos de diferente tamaño. Exactamente. Entonces, fíjense, tenemos unos eritrocitos de este tamaño o más grandes, más pequeños. Y poiquilocitosis, ¿por qué? Porque son formas irregulares y hay una cosa que no solamente nos vamos a fijar en el contorno del eritrocito para decir si es irregular o no. ¿Por qué? Porque yo puedo ver este que está, aunque esté sobrepuesto, ¿no ven? Está sobrepuesto del de aquí abajo. Yo diría, bueno, ¿dónde está lo irregular? Si yo lo estoy viendo muy regular. No, me tengo que fijar aquí. Fíjense también, ¿no es cierto? No es regular este eritrocito, ¿ya? Entonces, evidentemente, es un eritrocito con alteración en la forma. Lo mismo aquí, yo puedo ver este muy regular, si quieren, pero fíjense el núcleo, o perdón, el halo central, y fíjense este fragmento que aparece aquí. Ya tengo alteraciones en la forma, ¿no es cierto? No es una forma normal, aunque ustedes digan de que está totalmente circular y muy redondeadito, pero me fijo también en este y digo, oiga, el halo translúcido no está al centro, está desplazado hacia un lado.
No es normal este eritrocito, tiene alteraciones en la forma. Entonces, cuando vean alteraciones en la forma, no solamente se fijen en el contorno del eritrocito, sino fíjense en el interior. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Se entiende? Y de ahí, doctor, ¿cuál sería uno, o sea, un eritrocito normal? Ahí Mira, aquí todito, no, en este campo no. Toditos son anormales desde un punto de vista. Si te das cuenta, toditos tienen falta de contenido, o sea, les falta el contenido de hemoglobina. Y al que no le falta, que este parece que tuviera mucho, es de tendencia esférica y además es muy pequeño. Ninguno de estos es normal. Ninguno de estos eritrocitos es normal, algo le falla siempre, mira. A ver, vamos a este. Deforme, pequeño, miren esa espícula que hace aquí, nada. Este igual, parece de tamaño normal, pero es pálido, tiene bajo contenido de hemoglobina. Y además el halo central desplazado hacia un lado. No es normal. Veamos otro. Este, lo mismo, pequeño y con un centro también muy grande, con bajo contenido de hemoglobina y también desplazado hacia un lado. Entonces, este paciente, esta lámina me hace pensar, bueno, así sin ver nada más, dices, bueno, lo que tal parece que tiene es un sufrimiento medular porque le está faltando algún nutriente, le está faltando algo y tal parece que lo que le está faltando es hierro o tiene alguna otra patología que no le permite asimilar el hierro para hacer la síntesis de hemoglobina. Pero está claro que su contenido de hemoglobina es bajo, ¿no? ¿Sí o no? Y fíjense cómo podría ver con menor aumento otra vez, ¿no? Qué interesante se ve muy didáctico esto y uy, aquí puedo apreciar todo lo que está sucediendo. ¿Qué digo que hay? Microcitosis, a ver, esto como les digo, la microcitosis es más complicada um, de entrenar visualmente, ¿ya? Es más complicada de entrenar visualmente la microcitosis que la hipocromía. La hipocromía es más fácil, porque evidentemente este me parece que es realmente pálido, no tiene, pero ahora será de tamaño normal o no, hay como que dudas, ¿no? Pero ya con el entrenamiento visual te das cuenta que el eritrocito no debe tener tanta diferencia de tamaño con el neutrófilo, ¿sí? No debe tener, uno va comparando las células sanguíneas entre series y te das cuenta de que la diferencia en tamaño de este eritrocito, aunque sea el más grande de todos los que vemos aquí, es mucho más pequeño que el neutrófilo. A ver, ojalá no me confundan. No les estoy queriendo decir que el eritrocito es del tamaño del neutrófilo. Estoy haciendo una comparación a lo que normalmente debería suceder. Comparen si quieren también el eritrocito con el linfocito para ver qué tanta variación de tamaño hay. ¿No es cierto? Y eso, como les digo, es entrenamiento visual. La hipocromía es mucho más fácil porque es sencillo darse cuenta de que toditos estos están pálidos, no tienen contenido de hemoglobina. Bueno, algunos tendrán un poco más. Aquí parecen eritrocitos que tienen más contenido de hemoglobina. Pero decimos que hay dos eventos, microcitosis e hipocromía. La microcitosis está relacionada con un índice matimétrico en el hemograma. ¿Cuál es? El volumen corpuscular medio, doctor. Muy bien, el volumen corpuscular medio. ¿Y la hipocromía con qué está relacionado? Como decimos, ¿con qué índice matimétrico está relacionada la hipocromía? ¿Con el color, doctor? Sí, pero ¿qué índice matimétrico? Así como hemos dicho que la microcitosis está relacionada con el volumen corpuscular medio, la hipocromía ¿con cuál está relacionado? Es un dato del hemograma, ¿no ve? A ver, para que se acuerden. ¿Cuáles son los tres índices matimétricos? Uno me han dicho, volumen corpuscular medio. Bien, otro índice matimétrico del hemograma. Hemoglobina corpuscular media, doctor. Exacto. Ese es el índice que está modificado en la hipocromía, ¿no es cierto? Es el que está bajo, porque, a ver, desglosemos el término hemoglobina corpuscular media. Me está diciendo cuál es el contenido de hemoglobina que en promedio tiene cada eritrocito. Y si está bajo, quiere decir que en promedio, todos los eritrocitos, por ejemplo, en esta población, en promedio todos los eritrocitos tienen bajo contenido de hemoglobina. Eso es hemoglobina corpuscular media, en promedio de hemoglobina que tiene cada eritrocito. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno,
Aquí tendremos algo de poiquilocitosis, porque tenemos estos que se llamaban Formas diversas. sí, pero esta forma particular que se llamaba, la hemos visto hace un ratito. Dacriocitos. Dacriocito, muy bien, dacriocito. ¿Este qué se llamaba? Eliptocitos. Eliptocito, muy bien. Ahora, si no es tan elíptico, aunque no se los he mostrado, pero si no es tan elíptico, ¿esto qué se llamará? Así todos reciben nombres muy parecidos. ¿Esto qué parece? Esferocitos, tal vez, doctor. Esferocitos hemos dicho que siempre yo con el núcleo. Esferocitos hemos dicho que el halo central no se logra ver. Aquí sí se ve. Pero la forma, esa forma, a ver, de las formas geométricas, ¿qué será eso, digamos? Entendí. Esto sería un ovalocito. Es forma oval, ¿no ve? Ovalocito. Esto es eliptocito porque ya tiene forma elíptica, pero esto es un ovalocito, no es tan elíptico. Y hay otras formas que definitivamente no sé qué serán, pero no le vamos a dar un nombre forzado. Estos se llaman fragmentocitos o esquistocitos. Son fragmentos de eritrocitos. En realidad puede haber sucedido porque haya alguna condensación o haya hiperesplenismo, por ejemplo. Imagínense una congestión esplénica que haga de que, además de ser un filtro tan exigente, redoble. ¿Perdón? ¿Oficina? No, doctor, perdón, tenía una duda. Dígame. Hablo de los daicrocitos. ¿Por qué se Sí. caracterizaban ellos? Tienen forma de lágrima. Si lo quieren asociar a algo, forma de lágrima, y en algunos libros verán que dicen forma de raqueta, dice. Sí, esa es la forma que está descrita, ¿no? Ahora, ¿por qué aparecen? Como les digo, puede ser por falta de hierro o falta a veces también de nutrientes como vitamina B12, ácido fólico, ¿no? Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces estos son los fragmentocitos que pueden presentarse por, como les digo, hiperesplenismo. Por ejemplo, algo se los digo, ¿ya? Imagínense un evento, un proceso que se llama coagulación intravascular diseminada, donde se produce la activación sistémica de los mecanismos de coagulación y las mallas de fibrina empiezan a depositarse en todas partes de la circulación. Y obviamente que pueden depositarse también en los senos vasculares de la médula roja, en el vaso, ¿no es cierto? Entonces, ya de por sí, el lugar por donde atraviesan los eritrocitos es 10 veces menor el diámetro que tiene el eritrocito. En condiciones normales, la canalícula esplénica es 10 veces más estrecho que el diámetro del eritrocito. Imagínense ese poder de deformación que tiene que tener el eritrocito, ¿no? Esa capacidad para deformarse. Pero oye, si a eso además le pones una malla ahí adentro, no, pues el eritrocito termina atravesando por la presión sanguínea que hay, termina atravesando esa malla de fibrina que se ha ido depositando y al salir, pues termina fragmentado. Y eso es lo que estamos observando. Como es un eritrocito joven, porque esto le va a suceder incluso a los eritrocitos jóvenes, no va a terminar eclosionando y reventando, sino que va a terminar con esa forma definitivamente irregular, y eso se llaman esquistocitos o fragmentocitos. Obviamente que si va a tratar de hacer eso una célula, un eritrocito senil, va a terminar fracturado y eclosionado definitivamente y no vamos a ver ni restos, ¿ya? Pero esto ha sucedido un eritrocito joven que ha tratado de atravesar un espacio mucho más delgado para el que estaba diseñado. No solamente puede suceder en el vaso, en la microcirculación también puede suceder, en ese evento que les llamo, que es la coagulación intravascular diseminada, ese depósito de malla de fibrina puede suceder incluso en la microcirculación. Y la microcirculación, pues también es estrecha para los eritrocitos y al pasar por ahí, pues terminan fracturándose de igual modo. O puede suceder en una condición que se llama las anemias microangiopáticas. Por condiciones anatómicas existe un estrechamiento en la microcirculación y evidentemente el eritrocito le cuesta atravesar esos lugares y termina fracturándose. Estamos suponiendo muchas cosas y estoy hablando muchas cosas como para que puedan entenderme de que las situaciones pueden ser diversas, que cuando yo hallo alguna alteración no la voy a relacionar con algo, sino que sirve para que
su médico pues vaya, investigue y vea qué más puede estar sucediendo. Pero si yo le digo que hay buena cantidad de esquistocitos, por ejemplo, o fragmentocitos, seguramente no se va a quedar tranquilo y revisará, oye, no, si es un paciente que está con algún problema infeccioso, dirá, no se me estará haciendo una coagulación intravascular diseminada. A ver, revisaremos, ¿no? Por darles algún ejemplo. Bueno, aquí tenemos muchos más fragmentocitos, ¿no? Llamados fragmentocitos. A esto se les llama drepanocitos, ¿ya? Drepanocitos en forma de hoz. Y las alteraciones más aberrantes que suceden en la serie roja están en unas patologías que se llaman talasemias, que también pertenecen al grupo de las anemias hemolíticas congénitas, y esta es una talasemia menor, pero bueno, es una hemoglobinopatía. O sea, ha sucedido una falta o falla de la síntesis de una cadena globínica en la hemoglobina por una condición genética, y obviamente, pues ya imaginarán todo lo mal que puede estar la síntesis de hemoglobina si no está completamente estructurada la parte proteica de la hemoglobina. Y aparecerán algunos elementos como estos que se llaman cuerpos de Haynes, ¿ya? Que son restos de hemoglobina inestable. Pueden aparecer, estos se llaman cuerpos de Haynes. Pero miren las aberraciones. Bien, imagínense este eritrocito tan aberrante, este otro. No le vamos a dar nombres, porque evidentemente ni nombres existen para ellos. Es una gran poiquilocitosis que está presentando un paciente con talasemia menor. Vamos a ver talasemias en su momento. Otra vez lo que serían los esferocitos, que los veamos bien. Y esta célula, ¿qué será de la serie blanca? ¿Qué será esto de la serie blanca, chicos? Linfocito. Muy bien, linfocito. Otra vez aquí tenemos mucha poiquilocitosis, pero tenemos muchos esquistocitos. Oye, eso ya me da para pensar, ¿no? O sea, veo demasiados esquistocitos, ya esto no es un evento aislado, algo raro está sucediendo con esta persona. Y voy a hacer notar muy bien en el informe, se ha observado abundante cantidad de esquistocitos o fragmentocitos. Ya le estoy dando la idea de lo que pueda estar pasándole, ¿no? Bueno, vemos algo en la serie blanca que está correlacionado con eventos en la serie roja. Vamos a ver de qué se trata. Cuando habíamos dicho en la serie blanca que normalmente los lóbulos en los neutrófilos deberían ser entre 2 a 4, 5. Pero miren, este tiene 2, 3, 8 lóbulos. Entonces esto se llama neutrófilo hipersegmentado o pleocariocito. Bueno, ¿qué connotación tiene? Va acompañado de, por lo general, aunque no, otra vez no es típico, no es solamente exclusivo, pero va acompañado por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, en un proceso como sucede en las anemias megaloblásticas por privación de estos dos elementos, o uno de ellos. Y hace de que haya igual, así como en el eritroblasto se va a producir una sincronía en la maduración y va a producirse gigantismo de los eritrocitos, y los eritrocitos van a ser muy grandes. Lo mismo va a suceder en la serie blanca, por ejemplo, donde van a producirse eventos madurativos anormales. Y en vez de tener 2 a 4 lóbulos, va a aparecer más de 5 lóbulos en un neutrófilo, y eso se va a llamar pleocariocito. Entonces, en las anemias megaloblásticas es muy corriente encontrar unas características morfológicas bien interesantes. La pleocariocitosis, ovalocitosis y la megalocitosis. ¿Cómo se llama? Macrocitosis, perdón. Y la macrocitosis. ¿Qué quiere decir? En las anemias megaloblásticas se encuentran pleocariocitos, neutrófilos multisegmentados, ovalocitos, ¿ya? Y macrocitosis. Deberíamos ver y revisar su volumen corpuscular medio, pero esta célula de por sí ya es una célula grande, y si la comparamos con el resto de las células también deberían estar aumentadas de tamaño. Si revisáramos nuestro volumen corpuscular medio en el hemograma, encontraríamos un volumen corpuscular superando las 100 micras cúbicas. Ahora, en las anemias megaloblásticas no solamente sufre la serie hematológica de células, no solamente las células hematológicas, sino también sufren todas las células de alto recambio, es decir, por ejemplo, las células del epitelio. Las células del epitelio empiezan a sufrir porque necesitan mucha vitamina B12 y ácido fólico para hacer todo su proceso de maduración. Y si no lo tienen disponible,
este proceso de recambio va a estar muy retrasado o alterado, ¿no? Y lo mismo, pues bueno, la alteración en la maduración que se va a dar en la serie eh, hematopoietica tiene que ver también con eventos de asincronías en la maduración nucleocitoplasmática en toda la serie. En la serie eritroide, el evento va a ser encontrar gigantismo celular, macrocitosis. En la serie blanca, lo que vamos a encontrar es pleocariocitos entre los neutrófilos. En la serie trombocítica vamos a encontrar macroplaquetas a veces, o a veces plaquetas muy pálidas o plaquetas muy granulares. En fin, vamos a encontrar alteraciones que van a ser muy propias de la falla madurativa que se ha producido por el déficit de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Alguna duda? Aquí otra vez, pleocariocitos, ¿no? Pleocariocito. ¿Y este qué es? Un linfocito. Muy bien. Un linfocito. Bueno, aquí tenemos esferocitos de los que hemos visto hace rato. Aquí tenemos un eritroblasto ortocromático con un cuerpo de Hubble-Joly aquí. Miren, todo muy aberrante la situación, ¿no es cierto? Además que que se llama la poiquilocitosis intensa que presenta, ¿no? Alteraciones de las formas aberrantes, un drepanocito. Aquí tenemos un eritroblasto basófilo, ¿no? Alta basofilia del citoplasma. ¿Sí? Tenemos eritroblastos policromatófilos. Tenemos aquí un evento madurativo que es previo al llegar a eritrocito. Tenemos entre eritroblasto ortocromático, cuando ya pierde, o después de que va a perder el núcleo, o sea, uno pensaría, bueno, directo va a aparecer un eritrocito. Pero en realidad existe una forma intermedia para evaluar el proceso madurativo que se llaman reticulocitos. Los reticulocitos precisamente tienen un contenido reticular granulofilamentoso, que son nada más y nada menos que restos del aparato de síntesis mitocondrias, RNA inestable, ribosomas, en fin, todo el material de síntesis y energético, totalmente desorganizado y ya no funcional. De hecho, ha perdido esa afinidad o esa capacidad tintorial para teñirse con los colorantes tipo Romanowski, como el colorante de Maigrum o Algemsa. Ya ha perdido esa capacidad todo este material y no lo podemos observar con el colorante de Maigrum o Algemsa, ni con ningún colorante tipo Romanowski. Lo tenemos que observar con tinciones que se llaman supravitales. Y estas tinciones supravitales son, por ejemplo, el azul de Crecil brillante o el azul de metileno de Loeffler. Y nos pone de manifiesto esto. Y nos dice, bueno, son reticulocitos, está bien. Ahora que dice que lo vamos a contrastar con Giemsa a este lado para poder resaltar un poco mejor. En la práctica, si está bien hecha tu tinción de reticulocitos, se ve así y se ve muy bien. ¿Cuál es el significado de los reticulocitos en sangre periférica? Porque los hay, en condiciones normales los hay, alrededor de 1 a 1.5% de los eritrocitos son reticulocitos. Pues es una medida, indirecta de la actividad medular. A ver, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un paciente con una anemia y una alta reticulocitosis, ¿sí? Imagínense un paciente con anemia, pero sus reticulocitos son altos, 3, 4%, pónganse un número. ¿Ustedes creen que la médula está trabajando bien? O sea, ¿está produciendo normal? ¿O está produciendo bajo? ¿O está produciendo muchos eritrocitos? ¿Cómo será la actividad medular? ¿Será normal o intensa? ¿O muy baja? ¿Qué piensan? Reticulocitos altos en sangre periférica. ¿Me da idea de que la médula está trabajando de manera acelerada, normal o baja? Acelerada, tal vez. Exacto, está trabajando de modo acelerado. Denme 10 segundos, chicos, por favor.
Bueno, entonces, estos reticulocitos, si yo los encuentro elevados en sangre periférica y tengo un paciente con anemia, me está dando idea de que la médula está trabajando de un modo acelerado, lo cual es bueno, ¿no es cierto? Porque está tratando de reemplazar las pérdidas que están produciendo en sangre periférica. Entonces, a eso se le llaman anemias regenerativas. Por eso los reticulocitos son importantes para hacer esa clasificación etiopatogénica. Es decir, la anemia es regenerativa. ¿Por qué? Porque la médula está siendo capaz de reemplazar, o bueno, por lo menos hacer el intento de reemplazarlo. 3% de reticulocitos me está diciendo que la médula ha soltado gran cantidad de células, precursores, ha hecho maduración en la médula y evidentemente han terminado saliendo tempranamente a la circulación reticulocitos. Me está indicando anemia regenerativa. Perfecto. Si sucede al revés, yo tengo un paciente, una persona con una anemia intensa, importante, y sus reticulocitos bajos, 0,2, 0,3%, me está diciendo que la médula no está siendo capaz, no es capaz de hacer el estímulo para reemplazar las pérdidas, ni siquiera fisiológicas. Ustedes saben que los eritrocitos tienen un tiempo de vida. Ni siquiera está siendo capaz de reemplazar las pérdidas fisiológicas de eritrocitos. Por eso sus reticulocitos son tan bajos y evidentemente esa es la razón por la que ha entrado en anemia ese paciente. Porque la médula, en el lapso de los meses y tiempo, así se ha hecho vencer con la destrucción fisiológica y ella no ha podido reemplazar esos eritrocitos en sangre periférica. Ahora, ¿por qué razón? Hay muchas. Las más corrientes son hipoplasias medulares, situaciones en las cuales por alguna situación, puede ser inmunológica, funcional, lo que quieran, hipoplasias medulares que no estén permitiendo a la médula hacer maduración o no tenga la cantidad de precursores hematopoyéticos suficientes como para llegar a completar la maduración de todas las líneas celulares. Eso se llama hipoplasia medular. Antes se conocía como aplasia medular, ¿no? O puede ser porque la médula está invadida por una célula o una clona de células malignas que no están permitiendo la maduración de las líneas celulares normales. Imagínense una leucemia. Una leucemia, en la médula va a estar instalada una clona de células con capacidades proliferantes y de sobrevida superiores a la clona normal. Entonces va a empezar a proliferar y adivinen qué va a pasar. Va a llenar la médula ósea. Es como si llenáramos el curso de la universidad de personas y después no va a quedar espacio para nadie más. Y lo mismo sucede en la médula. La médula se llena con una clona de células que ha empezado a proliferar y a ocuparla de tal modo, además son células inservibles, inmaduras, no maduran correctamente, inmunológicamente no tienen, no tienen ninguna función, en fin, no le sirven eso a la médula, solamente están ocupando espacio ahí. Y la clona de células normales, muy humilde, muy de conservar sus procesos de división y de hacer la maduración adecuadamente, no tiene espacio. ¿Y qué es lo que va a pasar? No van a salir a sangre periférica, entre otras cosas, eritrocitos en cantidades normales. Por lo tanto, vamos a tener reticulocitopenia, por ejemplo. Entonces, estas son las dos situaciones en las cuales los reticulocitos son muy importantes para hacer la clasificación etiopatogénica. Eso vamos a ver en anemias, no se desesperen. Ahorita estamos en un curso práctico y estamos hablando de todo esto para hacerlo muy, muy interesante, pero vamos a tener unas clases de anemias increíbles. Ahora, la otra clasificación, evidentemente, que es muy válida, es la clasificación que tiene que ver con la morfología, y ahí entra muy, muy importante el volumen corpuscular medio. Y según el volumen corpuscular medio, que se va a clasificar las anemias en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Otra clasificación, esa se llama clasificación morfológica. Me dicen, ¿cuál de las dos es la que importa? Las dos importan, porque una es clasificación morfológica y tiene sus orígenes reservados a ciertas condiciones. Por ejemplo, digo, este paciente tiene anemia microcítica, entonces se investigarán ciertos eventos que pueden condicionar la microcitosis. Este paciente tiene anemia normocítica, se encontrarán las condiciones que pueden llevar a una anemia normocítica. Y lo mismo para la macrocítica, ¿no? Es una clasificación importante. Y esta clasificación etiopatogénica relacionada con reticulocitos es también importante, porque me va a dar el origen, me va a decir, oigan, su anemia se debe a que la médula está trabajando mal, por eso tiene reticulocitopenia. Entonces su anemia es regenerativa. Investigue todo lo que puede suceder y lo que puede pasar en médula ósea.
No, sus reticulocitos son altos. Entonces, usted despreocúpese de la médula está trabajando bien, algo está sucediendo en sangre periférica que hace que los eritrocitos vivan menos tiempo y la médula en toda su genialidad, pero no está pudiendo reemplazar esas pérdidas, porque además se le está sumando de que la sobrevida de los eritrocitos se ha acortado por alguna razón. Pónganse una anemia hemolítica inmunológica, donde hay gran destrucción de eritrocitos. Ahí entran los reticulocitos para la clasificación. ¿Se ha entendido o se me han dormido? ¿Se entendió, doctor? Ya, ¿se han dormido? No, un Ah, bueno. Sí, poquito complicado. Un poquito complicado de No, no, entender. a ver, yo quiero que estén tranquilos, no, esto es un poco para irnos preparando a lo que va a venir en la teoría. Ya, vamos a tener unas clases teóricas, como les digo, bien estructuradas. Ahorita estamos trabajando sobre esto que es práctica, un poquito poniendo la cuestión teórica, pero no se aflijan ahorita, ¿sí? O sea, tenemos clases teóricas para esto. Lo que quiero que me entiendan por lo menos un concepto bien importante, que los reticulocitos sirven para hacer una clasificación etiopatogénica de anemias. Y se clasifican en dos, regenerativas y arregenerativas. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, doctor. sí, doctor. Ok, eso es suficiente ahorita, está bien. No se preocupen, ya tenemos clase teórica con todo el resto, ya les digo. Bueno, a ver, otra vez, otra diapositiva, microesferocitosis, tenemos un eritroblasto ortocromático, tenemos eliptocitosis y tenemos aquí ovalocitosis, ¿no es cierto? Unos eritrocitos ovales. Tenemos los cuerpos de Heinz que les dije hace rato, ¿no? Que son hemoglobina inestable que ha quedado depositada ahí. Se llama inestable porque en realidad ustedes saben que la hemoglobina debería tener una capacidad tintorial o afinidad tintorial diferente. ¿Pero por qué se llama inestable? Porque ha perdido parte de la estructura de la hemoglobina, restos de hemoglobina que se han quedado condensados, en los cuales prácticamente está solamente el material globínico, es decir, la parte proteica de la hemoglobina. Cuando veamos estructura de hemoglobina, vamos a ir desglosando estas cosas. En realidad, yo pienso que ustedes estas cosas de estructurales, de hemoglobina y todo eso lo han visto en bioquímica. A ver. Bueno, hay otras cosas que no se hacen en rutina, como buscar depósitos de hierro en los eritrocitos. Se llaman siderocitos. Yo veo aquí depósitos. No es una tinción de Maillebourg-Walhemsa otra vez, es una tinción que se llama azul de Prusia para poner de manifiesto depósitos de hierro, ¿no? Bueno, esto no vamos a continuar, ¿eh? Tenemos la formación Rolex otra vez. Corpúsculo de Howell-Joly, esto es un corpúsculo de Howell-Joly. Hay que diferenciar de esto, que es una plaqueta que apareció sobrepuesta en la tinción, pero no es corpúsculo de Howell-Joly. Mucho punteado basófilo, ¿no? Tenemos punteado basófilo acá y tenemos una célula interesante que se llama dianocito. ¿Sí? Parece el círculo de tiro al blanco, ¿no? Un círculo, otro aquí y otro al centro. Entonces esto parece una célula, incluso se llaman células diana porque es el tiro al blanco, ¿no? Algún resumen de las inclusiones intraeritrocitarias, ¿no? Corpúsculos de Howell-Joly, qué sé yo. Anillos de Cabot, estos son restos del uso mitótico. Punteado basófilo muy grosero. Pleocariocitosis. Muchas alteraciones, ¿no? Drepanocitos, ¿no? Drepanocitos, esquistocitos, crenocitos, fíjense algo que no habíamos visto hace rato, células crenadas como tapacoronas se les llama. Estos se llamaban dacriocitos, forma de lágrima o raquetas. Aquí otra vez drepanocitos, ¿no? Y los famosos dianocitos de hace rato, muchos más, ¿no es cierto? Células de tiro al blanco, o sea. Estos se llaman estomatocitos, ¿ya? Y bueno, igual, aunque puedan aparecer en cualquier proceso de privación de hierro y todo esto, o alteraciones en la utilización de hierro para la síntesis de hemoglobina, se los ha visto también que aparecen en las hepatopatías severas, se llaman estomatocitos, estómato de boca, ¿no?
parecía como tuvieran una boquita aquí. Bueno, así hemos llegado con todo lo que quería mostrarles, chicos. ¿Tenemos alguna duda, pregunta? Doctor, sobre las anemias que estaba hablando y los reticulocitos, ¿estas anemias sirve para clasificar la etiopatogenia de las anemias? ¿Cómo las clasifica? ¿Cómo las clasifica? Ajá. A ver, en cuanto al volumen corpuscular medio se llama clasificación morfológica y la clasificación es anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas, ¿ya? Cuando hablamos de los reticulocitos y nos llevamos a la clasificación etiopatogénica, por eso es decir, el origen de la enfermedad, nos referimos a anemias regenerativas y anemias arregenerativas. Regenerativas cursan con reticulocitosis. Arregenerativas cursan con reticulocitopenia, ¿sí? Y eso nos da, por eso dice etiopatogénica, es origen de la enfermedad. Nos dice el origen, ¿dónde es? ¿En médula o es en sangre periférica? En médula nos va a dar, si la enfermedad es producida por un defecto en la médula, van a ser anemias arregenerativas, reticulocitopenia. Si el proceso es periférico, es sanguíneo, es en la sangre periférica, la médula trabaja normalmente y esta anemia se llama regenerativa. Y por eso la etiopatogenia estará en sangre periférica por hemólisis, por cualquier razón, pero está destruyendo eritrocitos en sangre periférica. Esa anemia se llama regenerativa. ¿Sí? Está bien, gracias, doctor. Como les digo, tenemos nuestras clases de anemia, le vamos a dar mucho énfasis a anemias. Lo que pasa es que debemos sentar bases sólidas para empezar a hablar ya de la parte esta de anemias. Obviamente en la parte teórica vamos a llegar, pero tenemos que sentar bases sólidas, por eso en la teoría las vamos a ir mencionando. Tenemos que conocer bien estructura de hemoglobina. Bueno, antes de eso, cómo se forman toda la eritropoiesis, cómo sucede la eritropoiesis. Ya estamos con hematopoiesis. ¿Cómo sucede la eritropoiesis? Necesito además saber cómo están, cómo es la hemoglobina y cuáles son las características de la hemoglobina. Tengo que saber por qué, para conocer eventos que voy a avanzar después. Cuando yo les hable sobre estas anemias, sobre las hemoglobinopatías, por ejemplo, a ver, me dirán, si no les digo cómo está la estructura de la hemoglobina, me dirán más adelante y qué es lo que pasa, qué es lo que está alterado en este paciente. Entonces, eso es lo que debemos saber. ¿Ok? Y después de enzimas también, y la membrana. Vamos a estudiar bastante bien al eritrocito para que luego comprendamos adecuadamente las patologías. Chicos, si pueden ir poniendo los nombres en el chat y del grupo al que pertenecen, por favor. Bueno, que tengan buena noche, nos vemos el lunes. Doctor, disculpe, hablé con usted la anterior semana porque tenía choque de horario, soy del grupo 503 Sí, sí, y he comentado que quería cambiarme al grupo 504 y me dijo que entre esta semana. sí, sí, sí. Y quería preguntarle si se va a poder hacer el cambio. Haga el cambio nomás, ya, por favor, sí. Ya, está bien, doctor, gracias. Ya. Lo único que les voy a pedir a todos bueno, les voy a hablar igual el lunes en teoría, pero a todos los que están haciendo cambios, cuando llegue el momento al final de la gestión y haya que poner las notas, tienen que hacerme notar eso, porque si ustedes están, por ejemplo, dentro de mis grupos no hay problema, pero si se hubieran cambiado grupos entre la doctora Barra y el mío, la doctora Barra no maneja mi lista, yo no manejo la lista de la doctora Barra. Entonces, probablemente vamos a tener alguna vez ha sucedido de que una nota no sea transcrito de un estudiante porque pertenecía al grupo de la doctora Barra y pasó conmigo y mis notas yo no tenía dónde transcribirlas. Entonces, si van a cambiar o si han cambiado entre grupos de docentes, al final de la gestión tienen que avisar eso, por favor. Y doctor, todavía